Ok. Bueno, ya está grabando. Ok. Vamos a ver. Ahora mismo por el chat, yo lo que deseo es que usted, todo el mundo, haga lo siguiente. Genere, después de la lectura que envié, genere una pregunta de interés o una curiosidad o alguna duda que le haya surgido durante este proceso de la lectura. ¿Bien? Así que le voy a dar como 4 minutos en lo que todo el mundo escribe una pregunta en el chat. Vamos a ver. Piense de sus notas. Voy a ser un poco más específica. No es que si tienen alguna duda. Eso no es lo que estoy preguntando, ¿ok? Quiero que formulen como cuestión de curiosidad que tienen que haber eh, generado algún tipo de inquietud o eh, algún dato sobresaliente luego de haber leído la lectura, o si no hicieron la lectura, dentro de su mejor entendimiento, generen una pregunta relacionada al tema de apreciación de valorización de costo-beneficio. Y quiero ver una pregunta de cada uno. Así que muchas preguntas aquí. Ahí tienen una. No es para que la contesten, quiero que generen preguntas. Ok, el orden de appraise. Gracias, Laura. Cuando se trata de evaluar o appraise, ¿es lo mismo, Laura? ¿Tú crees? Yo pienso que no, por lo que entendí de la lectura, eran dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas distintas. Un proyecto o programa, el orden en el cual se hacen los 4 diferentes análisis, tiene que incluirlos todos y tienen que ser un mismo orden si uno dependiera de otro. Hay una secuencia, se sugiere una secuencia. Sí. Vamos a ver.
Bien. ¿Qué cosas, datos se toman en cuenta para que un grupo dentro del análisis de costo-beneficio sea determinado? ¿A qué te refieres que un grupo, Cristian? ¿Un grupo de qué? ¿Estás ahí, Cristian? Sí, es que estoy intentando formularle la pregunta, pero me No, refiero está bien que está, yo creo que sé por dónde vas, pero ¿qué cosas, datos se toman en cuenta para que un grupo dentro del análisis sea determinado? Cuando te dices grupos, ¿a qué te refieres? por ejemplo, en la figura 1.3 estaba notando que ponen divididos como que en A, B y C. Entonces, el grupo referente da ejemplos, pero no sé bien cuándo se determina que un grupo cae dentro de ese grupo. Un grupo de personas, me estás diciendo, la población. Sí. Okay. Ciertamente se piensa cuando se va a hacer un proyecto, pues también hay que hacer un estudio de mercado. Entonces hay que identificar la población, ciertamente. Vamos a suponer que uno va a hacer no sé si alguno de ustedes está consciente de lo que se llamó el supertubo del norte, que era un gran tubo, no me acuerdo de cuántas pulgadas de diámetro, 12 pulgadas o no sé cuánto, que iba a correr eh, por el norte de oeste a este para llevar agua potable de una de las represas hacia el área metro. Y bueno, pues por ejemplo ahí tienen una identificación de un proyecto específico para un grupo de población que es la población del área metro, que es gigantesca, ¿no? Ok. Sigo esperando. Estoy esperando una pregunta de cada uno. Pero, profesor, ¿se lo puedo decir mejor? Pues se me hace difícil elaborarla. Dale, Escribiéndola. Alejandro. Viendo en cómo trabajado el formato que tiene, pues, cómo analizar los proyectos, se me vino por la pregunta que estamos haciendo unos análisis macroeconómico o microeconómico, porque como yo lo veo los dos. Pues Buena pregunta. también veo unos estadísticos. ¿Qué? Más adelante. ¿Ves qué? Que más adelante yo veo como un análisis también estadístico que se le hacen para evaluar los proyectos. Puede ser que confusión mía, pero... Sí, un proyecto macroeconómico, pues obvio, pues el impacto de un proyecto sobre la economía del país. Vamos a pensar en un proyecto macroeconómico, digamos, una reforma, ¿no? Eso es un proyecto y tiene un costo. Pues, la reforma del Código Civil, la reforma educativa, o un proyecto de infraestructura de proporciones macro, como por ejemplo cuando se construyó el expreso Luis A. Ferré, allá en los 1970, altos 70 más o menos, principios del 80 yo creo. Así que hay una evaluación macro, cómo no. Y bueno, y por supuesto, pues proyectos únicos, con una especificidad, y entonces tiene su evaluación micro, no hay duda. Okay, muchas gracias. Decía a ti, Víctor, ¿qué tanto está involucrada la presión política a la hora de evaluar o implementar un proyecto? Eso se llama cabildeo.
Y eso es un punto álgido, álgido. Hay naciones donde el gobierno sostiene un mayor control y evita que haya presiones políticas que respondan a un interés particular. En nuestro país es todo lo contrario. Hay intereses y se cabildea a favor de esos intereses. Si los intereses son privados o si los intereses son públicos, pues es otra discusión. Hay que entender cuál es el tipo de proyecto. Si es privado, responde a que se cabildea y bueno, se dan a cambio otros proyectos de interés privado. Si es público, se cabildea, por ejemplo, la reforma de salud bajo la gobernación de Pedro Rosselló. Pues ahí se corre el peligro del populismo en una apariencia donde se beneficia el pueblo en general. Y digo apariencia porque de primer impacto, obviamente sí lo tiene, pero el segundo impacto es de índole presupuestaria. ¿De dónde sale el dinero para poder? Bueno, pues no es es una alcancía limitada y esa alcancía, si no se genera de la propia fuente del sector de salud, pues hay que buscar de otras áreas para sufragarlo. Y ciertamente ese proyecto, independientemente que se proyectaba que iba a tener un impacto en el incremento de la deuda pública de Puerto Rico, que lo ha tenido, tuvo la primera impresión favorable hacia lo que aparentaba ser el beneficio a la población indigente. Entonces, claro que hay presión política. Bien, gracias, profesora. Sí, a ti. ¿Cuáles actividades de gobierno no son susceptibles de evaluación por medio de análisis de costo-beneficio? Bueno. Alani, yo creo que en este momento yo no puedo contestar esa pregunta solo porque inicialmente pienso que cada proyecto de gobierno hay que hacer cada proyecto donde se van a identificar recursos y los recursos son limitados, hay que hacer un análisis de costo-beneficio porque adjudicar recursos a un proyecto particular quiere decir que se los quitas a otros. De hecho, a eso también vamos. Así que eso da pie ya mismo para ir repasar antes que nada, pues parte de ese vocabulario que quiero repasar y expandir. Bueno, lo que voy a hacer es, como se está grabando, gracias Alani, yo voy a seguir hablando, vamos a entrar ahora como cuestión de base y quiero que ustedes vayan haciendo anotación porque quiero ver ese vocabulario en el proyecto. También como mecanismo de tareas voy a estar trabajando con el vocabulario para que ustedes mismos sigan evolucionando en ese vocabulario. Así que mientras sigue la clase, adelante con las preguntas, ¿bien? Y aunque no las conteste todas, yo lo que quiero es que empiecen a pensar creativamente. Este es un curso que por un lado hay una tecnicalidad de medición que hay que tener en cuenta, pero por otro lado hay que empezar a usar la creatividad para ir identificando entre experiencia y creatividad
los costos de oportunidad que tiene un proyecto. Bien, no solamente el costo de construcción, no solamente es el costo de infraestructura, hay un factor costo de oportunidad y hacia eso vamos. Es decir, que y cuando uno identifica, por ejemplo, con relación a la población que se dirige, también cuando uno hace un estudio de mercado, pues hay que usar la creatividad y requiere ese esfuerzo intelectual de usted escarbar con calma, aquí no hay presión, aquí no estoy poniendo presión a nadie, escarbar creativamente para formular. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo ahora. Así que sigan escribiendo, como esto se está grabando, me permite a mí también ver las preguntas. Y vamos a pasar a otra etapa. Bien, vamos a repasar vocabulario. Yo voy a cambiar aquí de... Vamos a proyectar la pantalla, el whiteboard. Y vamos a hacer referencia a vocabulario. Bien, vamos a seguir por aquí. Ok, así que un primer ejercicio es identificar vocabulario. Esto para todos ustedes que han cogido micro y macro, esto sería repaso. Si algo yo como estudiante de primer año de economía, en mis años de bachillerato, aprendí y al día de hoy lo recalco, es que estudiar economía es estudiar otro idioma. A aquellas personas que deciden estudiar economía como concentración primaria o como concentración secundaria, es un acto de valentía, porque literalmente es inmiscuirse en una ciencia que parece ser muy abstracta. No la es, eventualmente no la es, pero sí es compleja. Así que ese vocabulario vale la pena revisarlo, entenderlo, dominarlo. Y vamos a ver, no necesariamente en un orden específico, no tiene importancia ahora mismo el orden, pero voy a poner aquí este color. Bien. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Y externalidad. Externalidades. Las externalidades, ¿han escuchado de externalidad antes? Sí. Bien, ese fue Laura. ¿Y alguna referencia? ¿Algo que te viene a la mente? Contaminación. Ok. Bien, ese es un buen ejemplo de una externalidad. Y repasando, puse positivo o negativo. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Se puede, voy a poner por aquí también, sustituir por una palabra que se llama, bien sencilla en castellano, consecuencias. Bien, ¿y qué sucede? Externalidad. Piense que usted está en un mercado hay oferta, hay demanda, hay un intercambio, el que produce, el que ofrece y el que consume. Entonces hay dos participantes, el que ofrece y el que consume. Se lleva a cabo la transacción, santo y bueno, uno obtuvo su beneficio porque adquirió un bien que le genera satisfacción, es decir, utilidad, y la parte que ofrece obtuvo a cambio posiblemente pues una recompensa en forma de dinero, porque ya no estamos en una economía de trueque. Bien, en ese sentido, cuando se lleva a cabo esa interacción entre las dos partes, cada cual termina satisfecho y podríamos decir que no hubo ninguna consecuencia más allá de esa interacción directa. Ahora bien, hay ocasiones donde la interacción, ese mercado, ese intercambio tiene consecuencias. Algunas veces son positivas y otras veces son negativas. Un ejemplo de una negativa, lo que Laura acaba de identificar, una contaminación. En 1900, yo creo que fue 88, 89, no me acuerdo bien, un barco petrolero en Alaska, y esto lo vemos a cada rato, de la compañía Exxon, fue a
eh, eh, a, a recoger. Alaska es a llenar su barco de petróleo para llevarlo para eventualmente distribuirlo. Bien, ¿y qué sucede? Que ellos, la compañía, al final, pues después de la investigación salió culpable porque no le estaban dando el mantenimiento requerido por ley al barco. Y sucedió que el barco tuvo una falla en la plena costa y después que llevan a cabo la transacción, es decir, que adquiere el petróleo, está lleno, está a punto de salir y hubo un derrame extraordinario en la costa suroeste de Alaska, y fue uno de los derrames petroleros más significativos en la historia de los derrames. Y bueno, pues evidentemente tuvo unas consecuencias de contaminación sobre la fauna y la flora del área. Así que eso se llama una externalidad negativa. En ocasiones hay externalidades positivas. Esto es bien importante, las positivas, porque vamos a pensar educación. En educación. Yo soy mamá y entiendo que tengo, además de un deber, la intención de invertir para que mi hijo, mi hija, reciban el servicio de la educación. Así que yo estoy interesada, yo soy consumidora, la escuela es la oferta, sea privada, vamos a pensarlo primero que nada en el plano privado, y se benefician mis hijos, se benefician mi familia. Bien, lo que pasa con la educación es que mientras más personas se eduquen, mientras más niños, niñas, jóvenes se eduquen, y bueno, después los jóvenes en desarrollo, jóvenes adultos como ustedes, mientras más se eduquen, no solo se beneficia a ese individuo, se beneficia a un tercero. Así que las consecuencias las externalidades son consecuencias sobre terceros, a veces positivas, a veces negativas. Entonces, ¿cuál es el tercero que se beneficia? La sociedad. La sociedad, que al final es un colectivo de los individuos, pero mientras más personas se eduquen, más se beneficia la totalidad de la sociedad, desde el que nace hasta el más adulto. Y cuando hay esta consecuencia positiva, ocurre que el gobierno se da cuenta que amerita promover que haya educación accesible. Y ahí es cuando viene el gobierno y dice, un momento, yo intervengo, gobierno interviene para ofrecer ese servicio gratuitamente o a un costo muy, muy bajo. Se supone que sea así. Así que en teoría, la educación pública se supone que sea, y ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Se supone que sea o gratuita o a un costo muy bajo. Entonces, el gobierno identifica esa externalidad y dice, yo voy a proveer ese servicio gratuito para que no sea un servicio excluyente de solo aquellos que puedan pagar. Bien, hay gobiernos que eliminan, en este caso, la educación privada y solamente existe la educación pública en esa nación. Suecia, la educación es gratuita y de muy, muy buena calidad. Singapur es gratuita y de muy buena calidad. Bien, así que se elimina el factor de ofrecer ese servicio de manera privada. Pregunta con relación a esa explicación. Ok, vamos a seguir. Bien. Vamos a seguir. Recuerden seguir haciendo sus preguntas en el chat. Bien. Vamos a ver. Otra palabra importante, recurso. En economía, ¿a qué se refiere recurso? ¿Cómo definirlo? No tengo una definición, pero supongo que son lo que pueda tener el país, en este caso, o bueno, el país no sé cómo definirlo, profesora, pero
Adelante, de eso se trata, está bien. Gracias, Dani. Estaba pensando en el país precisamente, pero los recursos que pueda tener el país, pero... Sí, pero bien. Otra palabra, la palabra insumo. Voy a hacer un paréntesis un momentito. Yo soy muy celosa del idioma español. Bien. Y es verdad, por otro lado, que los idiomas no son estáticos, tampoco soy purista, pero sí llevo orgullo y me gustaría transmitirle eso a ustedes, utilizar el vocabulario en el idioma español de la manera más correcta posible. Insumo, por lo menos hasta el día de hoy, es una palabra de la jerga económica, estrictamente de la jerga económica, y quiere decir recurso, los insumos de producción, los recursos de producción, todo aquello que se emplea para producir algo. Bien, claro está. Insumo, la traducción al inglés sería input. Bien, y a veces nosotros en nuestra realidad puertorriqueña tenemos la tendencia, bueno, esto lo hace, realmente se hace en todas partes del mundo, pero a lo que me compete aquí en Puerto Rico, de traducir literalmente, y eso se llama un anglicismo, una palabra del inglés al español y se utiliza equivocadamente. Si yo le digo, Dani, dame tu input, y yo lo quiero traducir a dame tu insumo, eso es un disparate. Bien, se usa cada rato los políticos lo usan, economistas lo usan, en el periodismo se usa, y bueno, quizás eventualmente se torne algo de uso cotidiano, pero para que sepan, en todo caso, Dani, si yo te digo, dame tu input, dame la información, dame tu información, pero insumo en español es recurso de producción. Bien, así que es un recurso, bueno, se define en economía como todo aquello que tiene, en un caso, una nación. Una nación hay 4 categorías: tierra, capital social, que es mano de obra, capital social, o es la gente, capital. Cuando se habla de capital, se habla de infraestructura, tecnología y maquinaria. Bien. Y digamos que habilidad gerencial o empresarial. Y es la capacidad que tiene un ser humano, digamos que aquí está la gerencia, de poner a trabajar las otras 3, de organizar lo que tiene a su haber para ponerlo a producir. Así que esas son las 4 categorías: tierra, capital social o mano de obra, capital y habilidad gerencial o empresarial. Bien, claro, hay a nivel de un escenario más micro, bueno, pues con qué recursos cuenta la empresa para poder producir. Bien, robots para poder producir. Que quede claro una distinción importante, que recurso no es dinero. Es más, me voy a ir por aquí y a ver si lo hago. Ahí está. Recurso no es dinero. Yo siempre utilizo algo para que se les quede en la mente. Por ejemplo, si yo quiero hacer tostones, pues ¿qué recursos necesito? Bueno, necesito maquinaria, pues, por ejemplo, o tecnología. Un sartén, necesito un quemador, o sea, un horno, perdón, o unas hornillas, necesito gas, eso es factor tierra, para todo lo que sale de la tierra. Necesito mano de obra, es decir, alguien que realice la labor. Necesito el aceite, eso es recurso tierra. Necesito la tostonera, bien, así que eso es tecnología. Y produzco el tostón. ¿Necesito dinero para producir un tostón? No, porque yo no voy a echarle pesetas al aceite. Así que yo no necesito dinero para producir. Yo necesito dinero para adquirir. Así que son 2 verbos distintos. Bien, ciertamente uno permite el otro en nuestra sociedad. Así que el recurso financiero es dinero. Recurso financiero, pero tiene ese apellido. Eso sí es dinero, pero el dinero se usa para
se usa para adquirir algo, ¿no? Para comprar, que versus los recursos de producción se usan para producir. Y que quede claro que yo no uso pesetas para hacer tostones. Así que esa imagen que se les, lo hago anecdotosamente para que tengan eso en mente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Por aquí, otro aspecto de vocabulario. Eficiencia, clave. En esto, ¿cómo organizo los recursos de producción? Que voy a poner por aquí, importante, lo voy a poner en mayúscula, que son limitados. De manera que el proceso de producción sea lo más eficientemente posible. Bien, a eso vamos a volver. Así que esa palabra importante. Digamos, costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Idea, ¿qué es costo de oportunidad? ¿Cómo se traduce? Ok. Lo han oído antes, ¿verdad? Sí, eso es pero estoy aquí. cuando como una decisión de producir una cosa, pero pierdes la oportunidad de hacer lo otro. Exacto. Ok. Eso es sacrificio. Sacrificio. Todo en la vida tiene un costo de oportunidad. Yo decido quedarme en casa durmiendo. Fantástico, estoy cansada, me quedo en casa, eso tiene un costo de oportunidad. Dejo de hacer otra cosa, ya está. Es mi decisión, chévere, pero dejo de hacer algo. Si yo tengo una decisión, es que tengo por lo menos dos opciones, o A o B, ¿bien? Y las dos me pueden dar satisfacción, digamos. ¿Qué hago? O me voy a la playa o me voy al cine. Bueno, pues si voy a uno, pues no voy al otro. Y lo que dejé de hacer es aquello que sacrifiqué hasta cierto punto. Es mi costo de oportunidad y se puede simplificar tan sencillo como sacrificio. Ahora, cuando estamos hablando de proyectos, como dijo Laura, lo que se deja de hacer por tomar la decisión. Profesora, eso era lo que se llamaba el willingness to pay. No estoy seguro. Sí, vas por ahí, definitivamente. Es el valor que se le adjudica a mi voluntad de pagar por algo. Pagar tiene un costo financiero, ¿bien? Un costo financiero es otro tipo de costo. Por ejemplo, cuando usted tiene un ejemplo bien, también sencillo, pero usted necesita 4 ruedas, un auto para llegar de aquí a allá. Bien. Y realmente está dispuesto a pagar por él. Bien. Y el tipo de auto que va a utilizar depende de su willingness to pay, como tú dijiste, Dani, de su valorización de la satisfacción que va a dejar ese. Si la satisfacción tuya es que el aparato, el auto me lleve de aquí a un punto, pues yo estoy satisfecho, yo estoy satisfecha. Ahora, si hay otros valores involucrados, bueno, pues voy a decir un carro, un Lamborghini, me voy a un extremo. Pues no solo me lleva de aquí a allá, sino que me da una satisfacción extraordinaria porque le pongo valor a que voy en un carro de mega lujo, aunque la distancia sean 10 kilómetros, pero a mí me da satisfacción y estoy dispuesta a pagar $500,000 por el carro, aunque además también me lleva de aquí a allá. Bien, así que esa voluntad, ese valor que yo le doy a tomar la decisión de asumir el costo
Así que el willingness to pay, vamos a decirlo por aquí, que lo voy a... Esto es algo que quiero hacer también. Gracias, Dani. Willingness to pay. Buscando la traducción al español, es que el libro lo estaba leyendo y pues lo decía así, willingness Sí, to sí, pay, sí. pero es como, exacto, como la disposición a pagar será. creo que Claro, valorización, no puedo escribir y hablar a la vez, para que lo sepan. Valorización de asumir el costo. ¿Bien? ¿Cuánto yo estoy dispuesta? ¿Cuánto a pagar? ¿Bien? Ahora voy a decir a sacrificar. Otra cosa que quiero también hacer en el proceso del vocabulario, voy a hacer una mezcolanza entre inglés y español a propósito para tenerlo claro. Déjame ver. Appraisal. Appraisal. ¿Qué es appraisal? definitivamente no tengo esa palabra en mi vocabulario. Está bien, pero se usa, bien, De hecho, está en el título del libro, actually. se usa constantemente. La appraisal es valorización, valorización. Bien, voy, ¿cuánto? Vamos a poner por aquí para distinguir adjudicar. ¿Cuánto se le adjudica? ¿Cuánto valor? Bien, es vamos a decir, un estimado. Bien. Poco a poco, en la medida que los usemos, también va a ir recobrando, va a recobrar más sentido. La otra es, que está en inglés y la voy a poner en ambas, evaluate o evaluar. Bueno, me voy a ir, evaluar es una medición de rendimiento. Es una medición de rendimiento. Rendimiento. ¿Qué pasó aquí? Bien, se llevó a cabo el proyecto y ahora evalúo si en efecto ese ejercicio de costo-beneficio, ya que tomé la decisión porque proyecté que iba a haber más beneficios que costo, en efecto me está rindiendo lo esperado. Así que es una medición de rendimiento y es una acción retrospectiva. A diferencia de el appraisal, voy a poner por aquí, es prospectiva. Es dentro del marco de la proyección. Bien, importante. Esto aquí es una distinción importante, así que Laura, ahí volvimos a ese punto. Déjame ver otro de toda esta parte. Importante, sí, ya hablé de los recursos son limitados, eso es muy importante porque no son ilimitados. No son ilimitados. Bueno, en estos minutos finales. Bien. ¿Por qué uno toma una decisión de hacer un análisis costo-beneficio? Bueno, primero que nada, vamos a poner por aquí en otro color. Cambié el color, vamos a poner. Ahora cambio color acá. Análisis de costo-beneficio. Cuando usted lo ve por ahí, que ACB, a eso es lo que se refiere, ¿bien? ACB, análisis de costo-beneficio. Y es un ejercicio importante de honestidad intelectual. Bien, y esto tengo que ponerle muchas estrellitas. Hoy en la noticia, en Noticel, esta mañana yo mirando las noticias de Noticel, una intención por parte del gobierno
de no subestimar los gastos del proyecto. Es decir, exactamente lo que estamos aquí estudiando. Un ejercicio de proyección de costo-beneficio, de análisis de costo-beneficio, y que hacen una especie de admisión de mea culpa, donde en ese proceso de análisis se reducen los costos para proyectar que en efecto va a haber unos beneficios extraordinarios. Y eso es deshonestidad intelectual. Pero el papel aguanta lo que quiera. Voy a salir un segundo de aquí y le voy a decir algo. Yo creo que a veces lo he compartido y es para que me vean. Esto yo lo aprendí. Cuando yo iba a estudiar economía, decidí estudiar economía, alguien de mucha importancia para mí dentro de este mundo, digamos, de las ciencias políticas y ciencias matemáticas, me dijo lo siguiente: atención con la honestidad intelectual. Y eso queda de parte de cada uno de ustedes, ¿bien? O mío. Aquí tiene mis 2 manos, ahí hay 10 dedos, así que si cuento 1, 3, 4, 5, más 5 es 10. Y yo lo escribo en papel. Y en papel y la realidad va a tono. Ok, van de la mano. Ahora bien, yo también puedo hacer el siguiente análisis. 10, 9, 8, 7, 6 más 5, 11. Lo escribí, lo demostré. Matemáticamente eso está correcto. Sin embargo, eso no va a tono con la realidad. Lo pude probar en papel, el papel aguanta lo que sea, la realidad es otra. Y eso implica que en ese proceso de análisis costo-beneficio yo le puedo llevar a la parte interesada. Si la parte interesada quiere que yo le demuestre que hay un beneficio sobre el costo, yo lo puedo hacer perfectamente bien porque manipulo. Ahora, ahí viene la parte de la honestidad intelectual, demasiado importante. ¿A qué le responde uno? ¿A la verdad o a la manipulación? Y eso yo creo que es la primera lección. Lo próximo es para qué uno hace un análisis de costo-beneficio, para tomar decisiones informadas. Bien, ¿por qué? Porque en ese proceso de las decisiones informadas, por lo menos va a haber 2 opciones. Por lo menos. O hago el proyecto o no lo hago. Esas son las primeras 2 opciones. Bien, un ejemplo. Yo creo que con esto empezaremos la próxima clase para llevar el ejemplo de uno de los el primero de los diagramas que hay. Pero cuando uno tiene 2 opciones, déjenme ver aquí un segundo. Ok, voy a cambiar un segundo para... Okay. Ok, aquí tienen ese diagrama en la página 3. Aquí hay dos opciones y dice por aquí, ¿qué sería el mundo sin o con? Sin o con el proyecto. Así que o lo llevo a cabo o no lo llevo a cabo. Bien, así que esas son 2 opciones. Podría haber una tercera opción. Bien, por ejemplo, ¿cuál podría ser una tercera opción? Que en esta posibilidad de no llevar a cabo el proyecto, llevo a cabo otro proyecto. Es decir, vamos a ponerlo así, otro proyecto. Por ejemplo, un ejemplo. Tengo represas. En Puerto Rico hay represas. Hay lagos. Todos esos lagos en Puerto Rico son artificiales. En Puerto Rico no hay un solo lago natural. En los 1940 se empezaron a construir estos lagos para dos propósitos. Acumular agua y que esa agua sirviera de irrigación a la agricultura, que se tenía como intención de diversificar la agricultura y dejar atrás el monocultivo. Y esto fue bajo la administración de Tocqueville, ¿bien? Era la diversificación de la agricultura. Y al hacer estos embalses en todo Puerto Rico de agua, permitía la distribución y la irrigación
puntual a esa área, esa región. Pero la otra intención era la generación de energía. Y por lo menos se generaron 11, me parece, 11 represas que permitían a su vez, además de irrigar, también la generación de energía eléctrica y llevarle a las comunidades de su entorno ese servicio, cosa que me parece pues, una adjudicación de recursos de producción muy hábiles, porque tenían unos beneficios, multiplicidad de beneficios. ¿Bien? Beneficios. ¿Qué sucede? Hoy, en el presente, hoy, ahí están los embalses, ahí están las generadoras de electricidad. De las que hay, como dije, creo que eran 11, hay 2 funcionales, pero además de que están funcionando, no están a capacidad. Sí se mantiene el uso para la irrigación en algunas de ellas. Bien, ahora, yo puedo tomar la decisión como país, como gobierno, de rescatar estas represas estrictamente con la intención de generar electricidad, porque tengo un bien no fósil, sería el agua, para generar electricidad. Entonces el proyecto sería un proyecto de generación de electricidad. Lo puedo asumir o puedo no asumirlo. Lo puedo realizar o puedo no realizarlo. Pero está por ahí la presión de el gasoducto, de la intención de que si no se hacen vías alternas de generación de electricidad, un gran proyecto de construir el tubo por el sur y otras áreas para llevar un recurso fósil de generación de energía que no es petróleo, pero sí es el gas. Bien, entonces, así que por lo menos 2 opciones. Y lo que esto implica, esa secuencia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esa secuencia de identificación, ¿qué tipo de beneficio va a traer si llevo a cabo este proyecto? ¿O qué tipo de beneficio, escuché lo que acabo de decir, qué tipo de beneficio va a traer si no lo llevo a cabo? Si yo opto por no llevarlo a cabo, bueno, si no lo llevo a cabo es una toma de decisión y no quiere decir que se queda inerte. Quiere decir quizás que aquello que iba a utilizar, aquellos recursos que iba a utilizar para llevar a cabo el proyecto del rescate de las represas para generar energía eléctrica, no lo voy a usar. Esos recursos que no los voy a usar, lo voy a emplear en otra cosa. Si yo lo voy a emplear en otra cosa, quiere decir que me va a dejar algún tipo de beneficio. Perdón. Okay. Si me va a dejar un beneficio, miren lo que voy a decir. Si me va a dejar algún tipo de beneficio, vamos a llamarle beneficio alterno. Bien, pues si lo fuese a hacer, ahora estoy usando otra conjugación, otro tiempo, si lo fuese a hacer, yo estimo cuál sería ese beneficio. ¿Por qué lo estimo? ¿Por qué llevo a cabo los 2 ejercicios de cuál sería este beneficio? Porque si en efecto vuelvo a la alternativa 1, vamos a llamarle esta la alternativa 1, y esta la alternativa 2. Si yo en efecto decido este beneficio, la alternativa 1, quiere decir que dejé de hacer este.
Y si dejo de hacer uno, quiere decir que se convierte en un costo de oportunidad. Bien, por eso se le llama a este beneficio alterno que dejé de hacer. Bien, beneficio alterno que dejé de lograr o dejé de hacer o de realizar. Y como lo dejé de realizar, tiene ese, le llama un costo de oportunidad. Entonces, la comparativa es, esta es la decisión. Si el beneficio de realizar uno es mayor que el beneficio alterno, entonces yo llevo a cabo uno. Porque el beneficio del uno es mayor que el costo de oportunidad de lo que plantea. Y entonces yo tomo la decisión. O el beneficio que dejé de ganar. Ese es mi costo de oportunidad. ¿Ven? Pregunta hasta ahí. Miren cómo, mira, aquí está el willingness to pay. Solo yo tengo una duda. Diga usted. Que en la edición 2 dice que tienes un costo de oportunidad es igual a dinero Y, pero si el beneficio es mayor que el costo, ¿cómo sería en ese entonces? No sé si me entienden la pregunta. Este beneficio, X. No, si el beneficio del 2 sería mayor que el costo de oportunidad. Vamos a ver si yo entiendo lo que me estás diciendo. Vamos a decir que lo que tú estás diciendo aquí, que evaluar este proyecto en sí mismo. Exacto. Ajá, bueno, pues buenísima pregunta. Así que a su vez, vamos a ponerlo para acá. A su vez, estudiar este proyecto, el 2, que de por sí es un proyecto, definitivamente tiene, voy a escribirlo, tiene un costo y tiene voy a ponerle el beneficio en Y. Bueno, vamos a escribirlo. Tiene beneficio. Y si este Y, vamos a llamarle Y2, el beneficio, es mayor que el costo de producir 2, ya yo sé que este proyecto es bueno. Este proyecto en sí mismo es bueno. Ahora lo que tengo que comparar es si este beneficio, y podría hasta ser más incisiva todavía, neto, es decir, Y2 menos C2, el costo. Así que beneficio neto 2 es lo suficientemente persuasivo que me diga que el beneficio de X, yo puedo llamarle, para que sepan, Y en economía es ingreso. ¿Bien? Puede ser ingreso resultado de la producción, puede ser ingreso resultado del salario, puede ser simplemente beneficio. Bien, así que lo voy a llamar por el momento Y del proyecto X es menor que Y del proyecto 2. Pues entonces aquí yo tomo esta decisión. Y es una decisión informada, incisiva, porque no, es más, porque me fui por el neto. ¿Saben lo que es neto? Bueno, lo acabo de decir, pero que quede claro, porque a veces me he topado que no saben la diferencia entre bruto y neto. ¿Saben lo que es ingreso bruto y ingreso neto? Ustedes. Si alguien lo sabe, está bien, me lo puede decir. El bruto es el completo. Bruto es sí, que no se le ha deducido ningún Deducido. costo. ¿Ok? Exacto. Y es importante porque hay veces cuando se le deducen los costos, no tengo ingreso, tengo deuda. ¿Bien? Entonces ahí hay que... Y ahí en ese caso, si miren, puse, si el beneficio, también puedo poner aquí neto, porque este también tiene un costo. ¿Bien? Si el ingreso neto o el beneficio neto
del proyecto X, bueno, o 1, le llamé X por esta X aquí, es menor que el ingreso neto, el beneficio neto del proyecto 2, bueno, pues tomo esta decisión. Por el contrario, como dice aquí, si el beneficio del proyecto X es mayor que el proyecto Y, bueno, pues entonces tomo este. Y esa es la importancia, y tiene que ser incisivo, no una mera intuición, ¿bien? Y mucho menos una decisión populista. La palabra populista, que la pregunta que hizo, ¿quién hizo la pregunta? Yo creo que fue, ay, no me acuerdo, pero la pregunta con relación a si responde a presiones políticas o influye en lo político, ciertamente, ciertamente. De hecho, déjeme decirle que casi todo es político. Político y política partidista son dos cosas distintas. Político es tener una idea y yo convencer a alguien con mi idea y ganar adeptos, ganar seguidores. Bien, eso es ser político. Bien, la expresión política del pueblo en el verano del 2019 para que hubiera la renuncia del gobernante, eso fue una expresión política, bien, de pueblo, muy interesante. Bien, así que cuidado con confundir las dos cosas. ¿Qué quiere decir político? Político es tener una idea y ganar popularidad, ganar aceptación para que se lleve a cabo esa idea. Bien, esa idea. Y partiendo de que es una idea honesta, buena, ¿no? Bueno. Alani, Laura, ¿contesté un poco tu pregunta? Sí, me la contestaste, gracias, Bien. profesora. Pues nada, vamos a seguir dentro de esta lectura, porque obvio queda mucho por discutir. Yo lo voy a dejar ahí ahora. Vayan haciendo esa lista, expandiendo esa lista, tomen notas en la medida. Voy a abundar, yo creo que el semestre completo en esa expansión de ese vocabulario. ¿Está bien? Entonces, para que vayan pensando, cuando yo les pedí en ese ejercicio de que mencionen 3 proyectos de impacto, de desarrollo económico para Puerto Rico, es solamente ir creando ideas de posibles proyectos para trabajar en un análisis de costo-beneficio en su trabajo de grupo. Bien, vayan generando ideas. Pueden ser proyectos de infraestructura. Decidí hacer el Choliseo. Decidí hacer unas canchas de tenis que sean del pueblo de Mayagüez. Decidí hacer una piscina olímpica para la región oeste accesible al pueblo. Así que infraestructura. Puede ser de mero servicio. Decidí que la educación privada se elimina y solamente va a ser educación pública. Porque el gobierno decidió, ¿no? Entonces eso no necesariamente lleva infraestructura, quizás sí, quizás no. Pero decidí expropiar, o sea, el gobierno decidió expropiar 30,000 cuerdas de terreno al interior del país para la protección ambiental. Es decir, para dejarlas intactas, para no quebrantar esa flora que tanto beneficio, porque se reconocen las externalidades positivas de la preservación de la zona montañosa, boscosa al interior de la isla. ¿Bien? Entonces estoy hablando de casos, todo lo que he mencionado son proyectos que están sobre la mesa o que se han llevado a cabo. ¿Bien? Así que pueden pensar en esa dirección. Bueno, lo dejo ahí. ¿Algún otro comentario o pregunta que tenga? No, estamos claros, profe. Estamos, ok. Vamos a ver. Entonces yo voy a repasar
las preguntas y seguimos por ahí. Súper. Pues gracias, nos vemos el jueves y seguimos. Buen comienzo. Hasta pronto. Que tengan buen día. Que así sea para Buen ustedes día. también. Lindo día, Gracias. profesora. Sí, lo agradezco, gracias. Profesora, ¿tiene un minuto? Sí, Alejandro, te dejo una contestación. Sí, lo puedo hacer. No sé si eso es lo que me iba a decir. Sí, de Sí. la carta de recomendación. ¿Para cuándo es? La tengo aquí apuntado, mira. Ujú. Sí. Para ver si es por lo menos esta semana, porque eso es lo que me falta para entregarla. Ok, este viernes. Sí, necesito una información para poderte mandarte el enlace Sí. que ellos te dan para que tú la mandes. Ah, pues sí, mándamela. Lo que me Estoy falta de bien consciente, usted lo tengo aquí. Ajá. ¿A qué? es el título. El título de usted. El título. Sí, sí, Eso me puedes recomendado poner si quieres. profesora, sí, porque me puedes poner profesora y ya. Ujú. Emily Viqueira, sí, más nada. La dirección. ¿Dirección postal o dirección correo electrónico? Dice, no, la dirección física. No, pues Yo tengo entonces aquí ponle la el de la departamento de universidad. economía. Hay que buscar el departamento de economía. Eso conviene. Te conviene a ti. Ujú. Yo tengo el de la universidad, sí. Sí, pero Ese es el que tengo puesto. asegura especificar el ¿Número de departamento teléfono? de economía. Ujú. Dime Ok. qué. Y el número de teléfono. Sí, pues departamento de economía también. Que te voy a decir cuál es. ¿Cuál es la extensión? Espérate. 265-3840. El de la extensión. Tengo que poner el de. Ese es el directo, número de teléfono, 265-832, perdón, 787-265-3840. El del colegio, yo no me sé cuál es la extensión. 65, Digo otra vez. 265. 3840. Sí. Ya tengo todo aquí. Pues ya tengo el del profesor Kicinski, Ok. que es el otro. Pues ustedes son los que yo llevo más tiempo cogiendo clases. Ay, Virgen, yo grabé esto.